vamos que nos vamos, pero nos quedamos porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Yo Viendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Porque es importante empezar bien las cosas, que todo salga a la primera, como coloquialmente se dice, comenzar con buen pie. O más coloquialmente todavía, llegar y besar el santo, porque eso hizo la gente de la que hablaremos en el programa de hoy de Yo Viendo Cine, gente a la que nadie conocía y que de repente un buen día, de la noche a la mañana, como dicen ahora, lo petó. No sabemos si nosotros lo petaremos, pero queremos arrancar con buen pie. Para eso lo mejor será mirar al cielo, invocar a las nubes, que descarguen y pedir que empiece Yo Viendo Cine. ¿Y de qué se nos ha ocurrido hablar en el programa de hoy de Yo Viendo Cine? Pues ya lo hemos dejado caer al principio. Hoy vamos a hablar, valga la redundancia, de principios, de comienzos y debuts cinematográficos de grandes realizadores, de lo que en el argot se conoce como óperas primas. Se hace raro decir óperas primas, o se dice óperas prima. Suena mejor ópera prima. Pero ojo, que no vamos a hablar de unos principios, ni de unos comienzos, ni de unos debuts cinematográficos cualquiera. Hoy vamos a hablar de óperas primas que no parecen ser óperas primas. Programa ideado y guionizado por nuestro colaborador en la sombra, Don Juan Solo. A lo que íbamos. No vamos a hablar de unos comienzos cualquiera, porque de lo que vamos a hablar precisamente en el programa de hoy de Yo Viendo Cine es de óperas primas que no parecen ser óperas primas. Películas que sí, supusieron la puesta de largo de un director en el mundo del cine, de un gran director, pero con la calidad suficiente esas obras para hacernos pensar que en realidad era la obra de un consumado experto. Óperas primas que, en buena parte de los casos, supusieron un brillante comienzo de una brillante carrera. Pero a veces, este brillante comienzo fue tan deslumbrante que su creador en cuestión no se vería en otra de esas en toda su vida. Hay directores que ya de entrada se pusieron el listón demasiado alto, tan alto que después fueron incapaces de superarlo. Directores cuya mejor película es su ópera prima. Pero también nos podemos encontrar con exactamente todo lo contrario. Cineastas cuyos comienzos no fueron nada halagüeños y que no hacían presagiar que nos encontrábamos ante un maestro en ciernes. Ahí tenemos, por ejemplo, a Peter Bogdanovich, el gran Peter Bogdanovich, cuya primera película del año 1968 llevaba por título Viaje al planeta de las mujeres prehistóricas, que no es ninguna canción de la Orquesta Mondragón. Y sí, era lo que el título dejaba adivinar, un pequeño o un gran despropósito. Luego, pues vendrían la última película o ¿Qué me pasa, doctor?, con las cuales el talento de Bogdanovich sí, se confirmó y quedaría ya fuera de toda duda. Pero nadie lo hubiera dicho a juzgar por esa primera película. Así que en el Yo Viendo Cine de hoy vamos a recurrir varias veces a nuestro clásico A que pareciera. Nos haremos en más de una ocasión la pregunta: ¿a que pareciera que esta película no es una ópera prima, que no es de un debutante? También
nos podemos encontrar con la siguiente cuestión. A que pareciera que esta película, que esta ópera prima, no fue su primera película, que desconocíamos que esa película era su ópera prima. Y a veces te preguntas, ¿pero no tenía alguna película antes? Y otras películas son tan renombradas, tan famosas o tan importantes que dices, ¿de verdad que esto era una ópera prima? ¿No era de otro director más consagrado? Pues estas y otras preguntas aparecerán en más de una ocasión en los 2 programas, ya lo adelantamos, que vamos a dedicar a estas óperas primas que no parecen óperas primas. Y comenzamos con los primeros grandes del cine, cuando este todavía no sabía hablar. Y es que no era fácil despuntar con esa primera gran obra, magnífica y reconocida allá por los primeros tiempos del cine. En aquellos años había mucho de experimentación, de dar palos de ciego o de tocar muchas teclas hasta que por fin se daba en el clavo. No se acertaba con el martillo en cuestión. Además, las primeras obras de los grandes distaban mucho de lo que hoy consideramos películas. Al principio eran pequeñas piezas, muchas de ellas apenas superaban el minuto de duración, como ocurre en el caso de la llegada del tren a la estación de la Ciutat de los hermanos Lumière, considerada tradicional y convencionalmente como la primera, entre comillas, de la historia. Pero ni siquiera sabemos si es o no la ópera prima de la historia del cine, ya que formaba parte de un conjunto de piezas que fueron exhibidas en la misma sesión, la que tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en el Boulevard de Capucines de París. Esa sí, lo sabemos con seguridad, la primera exhibición cinematográfica pública de la historia. Siempre se ha dicho que la primera película de aquellas que rodaron los hermanos Lumière fue La salida de los obreros de la fábrica Lumière, aunque vaya usted a saber. Para empezar nuestro repaso a las óperas primas que no parecen óperas primas, tenemos que dar un pequeño salto en el tiempo e irnos hasta la década de los 20 del siglo ya pasado, una época en la que ya se había consolidado la imagen del cine como un arte, en concreto el séptimo arte. En esa época surgieron los primeros movimientos cinematográficos y se crearon las primeras escuelas de cine. Una de ellas fue la escuela soviética fundada por Joseph Stalin. Hombre, no nos vamos a poner en este punto a entrar en honduras político-ideológicas del señor Stalin. Eso sería harina de otro costal y de otros ámbitos. Pero fue el señor Stalin el primero en considerar el enorme potencial propagandístico con que contaba el cine. Allá por 1925, el señor Stalin andaba preocupado en presentar al pueblo soviético una película que recrease el levantamiento contra el ejército zarista en la ciudad, hoy todavía ucraniana, de Odessa, ocurrido 20 años atrás. El encargo le fue ofrecido a uno de los alumnos más aventajados de esa escuela soviética de cine, un tal Sergei Mikhailovich Eisenstein, que ese mismo año estrenara El acorazado Potemkin. Curioso que El acorazado Potemkin, una de las grandes obras maestras del cine, fuese un encargo. Una obra, nunca mejor dicho, revolucionaria, en la que Eisenstein expuso su famosa teoría del montaje, si bien recogiendo ideas que habían esbozado anteriormente otros cineastas occidentales, como el norteamericano David Ward Griffith o el francés Abel Gance. Pues bien, a que pareciera que El acorazado Potemkin no fuera una ópera prima. Pues sí, y no solo eso, sino que en ese mismo año, 1925, el señor Eisenstein estrenó La huelga, otra obra fundamental en la historia del cine y en el desarrollo del montaje cinematográfico. Y a finales de esa misma década de los años 20, otra ópera prima que no parecía ópera prima se estrenaba en Francia, el país
en el que nació el cine, aunque su director era español, turolense para ser exactos, calandino por más señas, y se llamaba Don Luis Buñuel. La película Un perro andaluz, de 1929, con guión del propio director junto a su por entonces íntimo amigo Salvador Dalí, basada en las experiencias oníricas que ambos tuvieron de noche y financiada con las 25.000 pesetas de la época que aportara la propia madre de Buñuel. Película que sentaría las bases del surrealismo cinematográfico. Otra obra, por cierto, revolucionaria y capital en la historia del cine. Claro que si hablamos de obras revolucionarias que cambiaron para siempre este llamado séptimo arte, tenemos que referirnos forzosamente a la primera película de uno de los grandes genios de todos los tiempos. Cruzamos el charco y nos situamos en el año 1940, año en el que debutaba un jovencito de Kenosha, Wisconsin, Estados Unidos, de nombre Orson y de apellido Welles. Su ópera prima, Ciudadano Kane. Qué decir que no se haya dicho, que no se haya escrito, que no se haya escuchado de la que para muchos es la mejor película de la historia del cine. Durante años en lo más alto de las listas destinadas a premiar la excelencia cinematográfica. La película de los críticos, como se le suele llamar, repleta toda ella de hallazgos tanto técnicos como narrativos que harán historia. Lo cierto es que antes de llegar al cine, el señor Welles ya había dado muestras de su talento y de su genio. 2 años antes, había aterrorizado a todo su país a través de las ondas con su peculiar y particular versión de La Guerra de los Mundos del señor H.G. Wells, un programa de radio emitido a nivel nacional y que recreaba un supuesto ataque alienígena a la Tierra. Wells, en este caso Don Orson Welles, también se había destacado en el teatro, como un experto en la obra de Shakespeare, como director de la compañía Mercury que él mismo había fundado. Por cierto, que muchos de los actores que aparecían en Ciudadano Kane eran miembros de dicha compañía teatral, entre ellos Don Joseph Cotten o Doña Agnes Moorehead. Pero a pesar de la importancia que hoy tiene Ciudadano Kane, la película no fue recibida precisamente con entusiasmo en aquella época, en parte debido a la campaña de desprestigio desarrollada por el magnate de la prensa, William Randolph Hearst, en quien estaba inspirado el protagonista de la historia, Charles Foster Kane. La película tuvo un total de 9 nominaciones a los Oscars, pero solo pudo ganar una estatuilla, la de mejor guión por el trabajo del propio Welles y de su colaborador Herman Mankiewicz. O tendríamos que decirlo al revés. Y un año después del estreno de Ciudadano Kane despega la carrera de otro conocido director, en esta ocasión con un título que será clave para la evolución de uno de los géneros más genuinos del séptimo arte, el cine negro. En 1941, John Huston lleva a la pantalla la adaptación cinematográfica de la novela de Dashiell Hammett, El halcón maltés, protagonizada por Humphrey Bogart, solo un añito antes de protagonizar Casablanca y metido en la piel del detective Sam Spade. Sí, los gángsters y los detectives con gabardina ya se habían dejado ver por las pantallas de cine en los años 30. Y de hecho, la película de Huston era un remake de otra del año 1931. Pero esta ópera prima, El halcón maltés, marca el devenir del género noir y policíaco para los restos. Marca también la carrera del señor Huston, que se cerrará 4 décadas más tarde con otra película redonda, Dublineses, del año 1987.
quizá sea Huston uno de esos pocos directores que tienen un debut y un testamento cinematográfico a la altura, casi perfectos. Entre un punto y otro, bueno, una carrera algo irregular, todo hay que decirlo, con títulos indiscutibles junto con otros menos acertados. Pero John Huston siempre fue un tipo dispuesto a arriesgar, lo que le convierte en uno de los grandes. Y en el año 1943, asimismo con ecos de cine negro, tiene lugar el debut en la profesión del italiano Luchino Visconti. Su primera película, Obsesión, una versión muy libre del clásico de James M. Cain, El cartero siempre llama dos veces, que tiempo después volvería a ser llevado a la pantalla hasta en 2 ocasiones. Obsesión es para muchos críticos el comienzo del movimiento neorrealista italiano, aunque para muchos esa primera película neorrealista italiana fuera Roma città aperta de Roberto Rossellini, estrenada en el año 45. Sea como fuera, con Obsesión se da inicio a la carrera de uno de los grandes del cine europeo, también con algún altibajo, Don Luchino Visconti. Y también en Europa, pero en 1944, debuta en la dirección Laurence Olivier, y no podía hacerlo con algo diferente a una adaptación de su admiradísimo William Shakespeare. La elegida fue Enrique V, con el propio Olivier de protagonista. Y aunque quizás sea adelantarnos a los acontecimientos, unos cuantos años más tarde, en concreto 4 décadas después, hay que decir que otro de los cineastas shakespearianos por excelencia, don Kenneth Branagh, escogió también una adaptación de Enrique V para comenzar su carrera en la dirección cinematográfica. Fue en el año 1989, una película en la que, por cierto, el propio Branagh daba vida al personaje de Enrique V. Casualidad o no, que 2 shakespearianos de pro empezaran con la misma obra con Enrique V, o fue acaso un homenaje de don Kenneth Branagh a don Laurence Olivier. ¿Y qué otro grande estrenó su primera película en aquellos años? Pues el señor Elia Kazan, a quien más que por acontecimientos más o menos oscuros de su vida debemos recordar por algunas de sus magníficas películas, entre ellas la primera, un conmovedor melodrama ambientado en el Nueva York de principios de siglo y que en España se conoció como Lazos Humanos, año 1945. A que pareciera, por cierto, que su ópera prima hubiese podido ser alguna de las películas en las que dirigió a Marlon Brando. Pues no, la ópera prima de Elia Kazan fue Lazos Humanos. E igualmente conmovedora es Marty, película con la que en 1955 debutara en el cine Delbert Mann. Delbert Mann ya había dirigido la historia de ese carnicero solterón que todavía continúa viviendo con su madre y que tiene problemas para relacionarse con las chicas en un telefilm que emitió la cadena NBC en el año 53. La versión cinematográfica tuvo como protagonista al grandísimo Ernest Borgnine, que conquistó en la edición de ese año el Oscar al mejor actor principal por este papel. Y no solo eso, Marty ya se había hecho con la Palma de Oro del Festival de Cannes antes de alzarse con el Oscar a la mejor película del año siguiente. Y se convertía de esta manera en la primera ópera prima que ganaba la estatuilla más preciada. Dato este que muchas veces se nos pasa desapercibido y que no es lo suficientemente valorado. Marty fue la primera ópera prima en ganar el Oscar a la mejor película. Créditos al señor Mann y créditos también al señor Borgnine. Y desde Hollywood nos vamos a ir hasta otros parajes del mundo, en los cuales también hubo grandes óperas primas.
y bien lejos de Hollywood, casi en Bollywood, nada menos que en la India. También en ese año, en ese gran año para el cine, como estamos viendo, 1955, comenzaba la carrera cinematográfica del maestro Satyajit Ray, con la película La canción del camino, y que suponía asimismo el inicio de su famosísima trilogía de Apu. Es que pareciera, dada la gran calidad de estas primeras películas de estos grandes directores, que en realidad estas óperas primas eran, qué sé yo, la tercera o la cuarta, la quinta película de su filmografía. Y no, eran las primeras. De hecho, a que pareciera que Satyajit Ray había dirigido más películas con anterioridad que la trilogía de Apu. Por cierto, trilogía que reivindicamos y que recomendamos desde ya en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Y más cerquita aquí, en España, a comienzos de los años 50, habían hecho su debut en el cine dos de nuestros más grandes directores, Juan Antonio Bardem y don Luis García Berlanga, quienes en el año 1951 habían firmado en Comandita y a la Limón la película Esa pareja feliz. 2 años más tarde, ambos colaboraron en la mítica Bienvenido Mr. Marshall, aunque en los créditos solo figuraba como director don Luis García Berlanga, por lo que suele considerarse esta película la ópera prima en solitario de don Luis, una joya de nuestra cinematografía que no puede faltar en la lista de las mejores producciones españolas de todos los tiempos. La que pudo ser esta historia protagonizada por Pepe Isbert y Manolo Morán, nuestra primera Palma de Oro en Cannes, de no ser porque alguien en el jurado de aquel año, en aquel festival, se puso tiquismiquis. Le molestaron un par de cosillas que se decían en la película sobre los habitantes de los Estados Unidos. ¿Verdad, don Edward G. Robinson? En fin, mostremos hacia este gran actor, que fue don Edward G. Robinson, algo de piedad. Justo la que no tienen los protagonistas de nuestra siguiente película, 12 hombres sin piedad, que se estrenó en 1957 con un excepcional reparto encabezado por Henry Fonda y que fue dirigida por un novato. El responsable de este imprescindible drama judicial fue Sidney Lumet, uno de los máximos representantes de la llamada primera generación de la televisión. A que pareciera que Sidney Lumet había dirigido alguna película con anterioridad antes que 12 hombres sin piedad. Hombre, Lumet provenía del mundo de la televisión, pero en cuanto al cine, esta fue su primera película. Volvemos a plantearnos a que pareciera. Otro señor, por cierto, don Sidney Lumet, también de carrera algo irregular, pero al cual se le puede considerar como uno de los grandes renovadores del cine postclásico. Y si Lumet es uno de los destacados representantes de esta primera generación de la televisión, la segunda generación estará liderada por nombres como los de Mike Nichols, que al igual que Lumet se revelará siempre como un estupendo director de actores. En su primera oportunidad para ponerse detrás de las cámaras, dirigió nada más y nada menos que a la pareja formada por Richard Burton y Elizabeth Taylor. Casi podríamos decir la pareja del momento, tanto cinematográficamente hablando como fuera de las cámaras, y que protagonizaron un electrizante duelo interpretativo en la película del año 1966, ¿Quién teme a Virginia Woolf?, la ópera prima de Mike Nichols. Por cierto, ambos dos ganarían el Oscar aquel año al mejor actor y a la mejor actriz por esta película. Y Nichols también ganó el Oscar a la mejor dirección, pero al año siguiente por su segunda película, El Graduado. Y volvemos a Europa y retrocedemos unos pocos años, porque a finales de los años 50 en el viejo continente tiene lugar un verdadero cataclismo cinematográfico.
y con consecuencias que se esparcerían por todos los rincones de la Tierra Cine. Estamos hablando obviamente de la aparición en Francia de la Nouvelle Vague. Los antiguos críticos de Cahiers du Cinéma deciden cambiar la pluma por la cámara y se ponen manos a la obra para llevar a la práctica sus teorías y sus ideas sobre cómo debe ser el cine. Y estos señores lo cambian todo, con su forma de rodar y de contar historias con un estilo diferente y personal. Y ahí están películas de las que hemos hablado aquí en Lloviendo Cine pues más de 1 y 1000 veces, y no nos cansaremos de seguir haciendo. Los 400 golpes de Truffaut, año 59, o Al final de la escapada del año 1960 de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard. Claro, obvia decir que si eran críticos de cine que dejaron la pluma por la cámara, obvia también decir que estas eran sus primeras películas, fueron sus óperas primas. Y también lo fueron los primeros trabajos de Jacques Demy, Lola, del año 61, o Jacques Rivette, París nos pertenece, también de ese mismo año. O de alguien tan en el círculo de la nueva ola como Louis Malle, que en el año 1958 sorprende con la magistral Ascensor para el cadalso. Aunque en el caso de Malle habría que matizar, ya que había debutado antes en la dirección, codirigiendo junto al famoso oceanógrafo Jacques Cousteau el documental del año 55 El mundo del silencio, ganador por cierto de la Palma de Oro en Cannes, el primer documental que conseguía ese premio. Y no contentos con ello, ganaría el Oscar al mejor largometraje documental de ese mismo año. Y en ese mismo 1955, la única mujer miembro de este grupo debutaba en el cine. Agnès Varda presenta La Pointe Courte, una película que cuenta en un tono semi-documental y realista una historia de amor en un pequeño pueblo de pescadores de la costa francesa. Historia de amor entre un jovencito, Philippe Noguet, y Sylvia Moffat. Alguno incluso ha considerado esta película de Agnès Varda la primera gran película de la Nouvelle Vague, varios años antes de los 400 golpes de Truffaut, que tradicionalmente se suele considerar el pistoletazo de salida de este movimiento. También se aduce que Agnès Varda, como icono feminista, fue víctima del pensamiento de la época. Pero los efectos del seísmo provocado en Francia por la Nouvelle Vague se dejaron sentir durante toda la década en otros países, donde surgen movimientos parejos, los llamados nuevos cines europeos, con cineastas jóvenes deseosos de contar historias de una manera diferente. Surgen desde todos los rincones del viejo continente, y así tenemos en Polonia a Roman Polanski, que presenta su primera película El cuchillo en el agua, año 1962, o en Italia a Bernardo Bertolucci, cuyo debut cinematográfico también se produce en ese 1962 con La Comare Secca, con un guión de Pier Paolo Pasolini. Compatriota del señor Bertolucci es Marco Bellocchio, que estrena su primera película en 1965, la impactante Las manos en los bolsillos, una película que reivindicamos y que recomendamos desde ya en el programa de hoy de Lloviendo Cine, por ser una de las menos conocidas de todas las que hemos nombrado y por ser de un director de los menos reconocidos de los grandes directores de los que estamos hablando. Y en la Unión Soviética surgirá la imprescindible figura de Andrei Tarkovsky. Su primer largometraje, La infancia de Iván, llega también en 1962, tras varios mediometrajes que ya habían llamado la atención internacional, como Los asesinos del año 58
o El violín y la apisonadora del año 61. Y vamos a terminar el programa de hoy de Lloviendo Cine dedicado a las óperas primas en España, con ejemplos como los de Don Carlos Saura y su primera película, Los Golfos, del año 1960, Jaume Sánchez, debut de Mario Camus del año 1963 y ambientada en el mundo del boxeo, o Don Miguel Picazo, un señor al cual tendríamos que revisitar más a menudo. Un señor con pocas pero magníficas películas que en su primera aventura cinematográfica del año 64 adaptó de manera magistral la novela de Don Miguel de Unamuno, La tía Tuba. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en el cual ha sido el primero de los 2 programas que le vamos a dedicar a las óperas primas del cine que no parecen óperas primas. Primeras películas de grandes directores que en ocasiones ya hemos visto pareciera que no eran primeras películas, por la magnitud de las mismas, por su grandeza y por su calidad. Nos quedan unas cuantas. Tenemos que hablar de las últimas grandes óperas primas del cine. Nos quedan varios grandes nombres. A ello dedicaremos nuestro siguiente programa. Esperando que el presente haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual ya sabéis de lo que vamos a hablar. Entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. ¿Os acordáis de la primera vez que os tomasteis uno de ellos? Y sobre todo, cuando miréis al cielo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10.